Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El poder de Camelot y la reina prohibida. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama La espada rota. A punto de cumplir la mayoría de edad, Eleazar rondaba los 4 codos de altura y tenía el cuerpo magro y firme, con brazos y hombros fuertes y piernas ágiles y torneadas. Manejaba su montura, un joven alazán, como si fuera una extensión de sí mismo, sosteniendo con seguridad el escudo contra el pecho y levantando la lanza. El galope lo acercaba a su oponente, el maestro Ogden. De un golpe seco, las puntas de madera de las armas estallaron en una nube de astillas. Ambos contendientes soportaron el envite sin perder el equilibrio, manejando sus monturas con las piernas hasta llegar al fondo de la liza. El muchacho no tardó en descabalgar y desenvainar su espada, lanzando un desafío a su maestro. Ogden, un veterano hombre de armas, conocía bien a su pupilo y lo esperaba sosteniendo su acero con ambas manos tras deshacerse del escudo mellado. Elaine se apoyaba en una de las vallas que cercaban el recinto del patio del castillo. Alegre, sonreía con orgullo ante los arrestos de su hermano pequeño. Ambos compartían valentía y seguridad, sin importar cuántos cardenales coleccionara en brazos y piernas, cuánto agotamiento acumulara en su espalda o cuántas llagas se le abrieran en las palmas por el roce de la empuñadura. Eleazar entrenaba sin descanso, con el propósito de convertirse algún día en un digno caballero, como lo eran su padre y su tío Pelinore. Estaba destinado a convertirse en rey de Listenois, pero también en un guerrero respetado y admirado por sus súbditos. El tiempo no solo había pasado para el heredero. En los 5 años que habían transcurrido desde que la hija mayor del rey Pellez conociera el secreto de su linaje, se había convertido en una doncella de celebradas virtudes, entre las que destacaba su curiosidad insaciable por todas las disciplinas del saber. Aunque su aya, la dama Brisen, insistía en pulir su destreza con la aguja y con el baile, ella prefería la lectura y la escritura, que practicaba con la entrega de un monje. Se devolvía bien en varios idiomas. Había recorrido Listenois para comprender a su gente y viajando a los reinos vecinos para conocerlos. Desde el mismo momento en que el rey situó a su lado a su hijo para que aprendiera las artes del gobierno, ella estuvo también junto a los dos, y poco a poco su padre se acostumbró a escuchar su parecer y a tener en cuenta los razonamientos de su buen juicio. Cuando Pellez se vio obligado a abandonar la capital o el reino, dejaba la administración a cargo del senescal Bedelain, pero las decisiones de importancia debían consultarse con su hija, en vista de la minoría de edad del heredero y de su parquedad a la hora de expresarse en lo relativo al mando. A nadie que estuviera próximo a los más altos ambientes del reino de Listenois se le escapaba que Eleazar no manifestaba especial interés por la vida de la corte ni por la diplomacia, mientras que su hermana tenía verdadero talento para ello. Tanto era así que el propio senescal, un hombre experto y probo, pero mayor, algo cansado, en lugar de molestarse por tener que cederle autoridad, estaba encantado
de ejercer como su mentor y aprovechar las ausencias del rey para comprobar su valía. Tal era el caso en aquellas fechas en las que Pelles había acudido a Camelot en respuesta a la llamada del soberano de Logres, que había convocado en pleno a los caballeros de la mesa redonda para organizar una acción de castigo en Gaula. Todavía estaba furioso el rey Arturo con Claudas, el monarca de aquellas tierras, y buscaba ayudar a quienes se le enfrentaban. Tiempo atrás, el rey de Gaula había aprovechado que Arturo andaba sumido en graves asuntos para invadir Bretaña la Menor y apoderarse de los reinos bretones de Gaunés y de Benoit, cuyos reyes, los hermanos Ban y Bojores, habían sido poderosos aliados y amigos íntimos de Arturo. Los dos cayeron defendiendo sus heredades, y Arturo quedó desgarrado al conocer la noticia. Desde entonces soñaba con reunir un gran ejército y volver a devastar las tierras de Claudas, como un día hiciera su padre Uther Pendragón, para ayudar a aquellos mismos hermanos. La empresa se había postergado año tras año porque no era poca cosa, pero Arturo perjudicaba a Claudas siempre que podía. En el patio de la fortaleza, la lucha entre Ogden y Eleazar se tornó cada vez más encarnizada. Cada golpe del joven era detenido y devuelto al instante por el veterano, y aunque las respiraciones de ambos se habían tornado jadeos descarnados, ninguno daba señal de querer rendirse. Sin embargo, el maestro sabía cómo utilizar el temperamento del pupilo a su favor. Realizó una finta torpe en apariencia que dejaba expuesta su guardia. Eleazar, en su ansia de triunfo avasallador, mordió el anzuelo, puso toda su fuerza y equilibrio en el contragolpe, buscando el costado del otro. Ogden se sustrajo fácilmente al golpe que ya esperaba y aprovechó para tumbar al joven. Eleazar cayó de bruces con gran estruendo de metal, pero tanto como tenía la impetuosa, lo tenía de noble. Arrojando la espada, admitió la derrota. Al levantarse la víscera del yelmo, dejó ver su rostro sudoroso y sonriente. Combatís con más denuedo que cualquier aprendiz que haya tenido, elogió el maestro, tendiéndole la mano. Cuando llegue el momento de armaros caballero, seréis el más grande que ha pasado por mis enseñanzas. Decid eso cuando logre venceros, respondió el joven. Lo haréis más pronto que tarde, siempre que vigiléis vuestro carácter. Elaine esperó a que su hermano fuera a despojarse de la armadura mientras los mozos tomaban los caballos y los llevaban a cepillar a las cuadras. El castillo bullía de actividad. Llegaba de la herrería el son del martilleo de los artesanos. Los sirvientes iban y venían cargados con cestos y carros, llenaban cubetas en el pozo o alimentaban a los animales. Pero todo ese trasiego quedó interrumpido cuando sonó un cuerno en las murallas, porque era el cuerno que daba la alerta. Las puertas no tardaron en abrirse para dejar pasar a un jinete que venía al galope, tan veloz y tan terriblemente agotado que a duras penas pudiera detener al caballo en la arena del patio, después de lo cual el jinete se desplomó. Era un mensajero. Elaine acudió al instante. El jefe de la guarnición del castillo pidió a una sirvienta que trajera agua fresca para aquel hombre, que sin duda había llegado al extremo de sus fuerzas para traerles noticias imprevistas. Llamad al senescal,
Mandó apresuradamente Elaine a unos guardias. Luego dijo al jefe de la guarnición: cuando se haya recuperado, llevadlo a la sala del consejo. El otro asintió al instante. Todos temían que el mensaje tratase del rey. A la luz de los candelabros, la luz de los candelabros parpadeaba levemente por la brisa otoñal que se colaba por las ventanas entreabiertas. La sala, vestida con tapices de escenas de caza, no era especialmente grande, con lo que la mesa a la que se sentaban reunidos parecían ocuparla casi por completo. En una parte, unos sirvientes habían dejado bebida y comida. El senescal Bedelán escudriñaba con arrugas en la frente el caos de documentos que abarrotaba la mesa. A su derecha se sentaba Meliamides, el sacerdote que oficiaba las liturgias del castillo, un hombre reflexivo con el que Elaine había estudiado durante su formación. Al otro lado se hallaba el obispo Sinefrid, amigo personal del rey Pellez, que apenas había tenido tiempo de enjuagarse el sudor del apresurado viaje para traer pergaminos de su biblioteca personal. Eleazar, que llevaba sin pronunciar palabra desde que las puertas se habían cerrado, se sentaba a la mesa junto a Elaine. Los consejeros del rey Pellez, en silencio, estaban perdidos en sus propios pensamientos. No podían quitarse de la cabeza la revelación que les había traído el mensajero aquella misma tarde. No solo se trataba de un suceso catastrófico, sino que llegaba justo cuando el monarca se hallaba lejos de sus dominios. El jinete había cabalgado a toda prisa desde una aldea minera situada en los confines del reino. Reportaba que, al abrir una nueva mina en las colinas, los trabajadores habían hallado algo insólito hundido en las entrañas de la tierra, una criatura de las que poblaban las leyendas. Se trataba de un enorme dragón de cuerpo escamoso, larguísima cola enroscada alrededor del cuerpo y alas descomunales con las cuales protegía su torso. Por lo que parecía, la gigantesca criatura yacía dormida en la oscuridad de una cueva natural con la que los mineros habían dado por accidente. Aquellas sierpes colosales y tremendamente destructivas se creían desaparecidas hacía largo tiempo, si bien de todos era sabido que habían sido vistos grandes dragones en tiempos del rey Vortigern, cuando el mago Merlín era apenas un muchacho. De vez en cuando corrían rumores de avistamientos o acerca de paladines que habían vencido a monstruos por el estilo, pero no solían considerarse más que exageraciones o inventos para ensalzar a algún caballero. Como fuere, nadie ignoraba el salvajismo y la voracidad de un dragón. Sin duda, un territorio donde apareciese uno de ellos podía considerarse poco menos que maldito. Se había sellado la mina y prohibido la extracción en las colinas por temor a que el ruido o algún derrumbamiento despertara a la sierpe.
Se reclamaba la intervención urgente del rey. Sobre la mesa se extendían mapas de la región y todos los textos antiguos que habían podido reunir por el momento sobre dragones, sierpes y otras bestias semejantes. Todos los ejemplares documentados, como los que despertaron en tiempos de Merlín, habían asolado el territorio. Un dragón adulto medía más de 100 codos de la cabeza a la punta de la cola, que a menudo acababa en aguijones, y podía desbastar una arboleda entera de un solo golpe. Poseía unas fauces tan grandes que eran capaces de tragar varias vacas a un tiempo. Lo cubrían escamas duras como rocas, impenetrables para casi cualquier arma, a pesar de lo cual sus enormes alas podían alzar su peso con asombrosa gracilidad. Pero lo más peligroso de todo era su arma de aliento. Cualquier niño sabía que los dragones exhalaban largas lenguas de fuego, tan calientes que fundían el hierro y la piedra. También los flujos que brotaban de su cuerpo causaban grandes males. Un arma devastadora viva y consciente, eso era un dragón. No esperaremos a que despierte, dijo el senescal, rompiendo el silencio angustioso. Hay que matarlo en su letargo. Es una locura, exclamó el obispo. Solo lo despertaríamos. Si no se ha despertado antes, ¿por qué iba a hacerlo ahora? Deberíamos dejarlo donde está, abandonar las minas, trasladar la aldea a otro lado. Meliamides esgrimió algunos papeles. Los dragones pueden vencerse. Hay memoria de ello. El obispo estaba espantado. Pero ¿quién se atreverá a intentarlo en ausencia del rey y sus mejores caballeros? ¿No deberíamos esperar a Pellez? Sin duda parece lo más razonable, pero también es un tremendo riesgo, dijo el senescal. Cuando despierte, el monstruo estará hambriento, sediento y Dios sabe qué más. Podría arrasar todo el reino a su capricho en una sola jornada, y una vez despierto, acabar con él sería tarea mucho más ardua. Elaine se daba cuenta de que su hermano se agitaba en su asiento. Era un manojo de nervios desde que conociera la noticia. Se le veía ansioso por intervenir y ella temía lo que quería decir. Quizá por impedirlo fue ella la primera de los hijos del rey que se atrevió a entrar en el debate. Decís que hay memoria de algunas victorias sobre dragones, dijo, concentrando todas las miradas. Se recoge con fidelidad en los registros de qué manera tal cosa fue posible, respondió Meliamides. Los campeones legendarios siempre matan a la bestia con la ayuda de objetos de poder. Ella frunció el ceño dudosa. Objetos sagrados o mágicos. El clérigo exhaló un hondo suspiro, evitando la mirada del obispo. Intervino entonces el prelado Sinefrid. Conocemos las leyendas. También relatan que a menudo los héroes mueren al tiempo que dan la estocada final, devorados, quemados o consumidos por la propia sangre del monstruo. ¿Tenemos acaso objetos de poder aquí mismo, al alcance de nuestra mano? Elaine movía nerviosamente los dedos entrelazados. Ninguno de los presentes en la sala se percataba de ello, salvo quizá el senescal, que la miraba evaluándola como siempre. Tragó saliva y habló, midiendo mucho estas palabras. ¿Estáis hablando de algo parecido a reliquias sagradas? Ante la pregunta
Meliamides pareció súbitamente iluminado por el recuerdo de algo que había olvidado. Exactamente, mi señora. Revolvió entre los documentos en busca de uno en concreto. Podría hallarse a nuestro alcance un objeto sagrado al que se le atribuye gran poder y que tal vez nos fuera útil. Se dice que cuando José de Arimatea visitó estas tierras para predicar la palabra de Dios, sufrió una emboscada en la cual fue herido, pero cuando la espada se hundió en la carne del santo, la hoja se hizo pedazos. Recordáis la historia. Ella sintió, pues él se la había explicado años atrás en respuesta al interés que mostraba por la leyenda de las reliquias de José de Arimatea. La hoja se hizo pedazos, dijo Elaine, y uno de ellos se quedó alojado en el muslo del santo. Así es, y le extrajo el trozo un sajón, convertido gracias a las enseñanzas de José, continuó Meliamides. Cuenta la leyenda que el santo bendijo la espada rota y anunció que seguiría en pedazos hasta que llegase un caballero digno de unirlos con sus propias manos. Aquel sajón se llamaba Matagrán y se ofreció a proteger los fragmentos de la espada y a legar la tarea a sus descendientes. El clérigo seguía revolviendo entre los papeles sin ser capaz de dar por lo que parecía con aquello que andaba buscando. Padre, ¿creéis que esa espada existe de veras? Preguntó la doncella ansiosa. ¿Y que el dragón será vulnerable a ella? No lo sé, mi señora, pero con espada o sin ella, esta sería una gesta de extraordinaria dificultad. Si en verdad se trata de una espada bendecida por José de Arimatea, yo no dudaría de su poder sobre las bestias terrenales, susurró Elaine. ¿No estáis de acuerdo? Se volvió hacia el obispo, que no pudo evitar dar la respuesta esperada. Sin duda, mi señora. Por fin, Meliamides halló el documento, comprobó lo que había en él y después, exultante, lo mostró ante todos. El castillo ancestral de Matagrán es conocido como el Castillo de la Roca y está situado en la Marca del Norte. Todos se sintieron agitados, intercambiando miradas. Sinefrid sacudió la cabeza. Por Dios, Meliamides, ¿estáis sugiriendo seriamente que vayamos a buscar esa espada para matar al dragón con ella? ¿Quién va a atreverse a tal cosa? ¿Los soldados de la guardia? Yo me atrevo, anunció Eleazar, cuya lengua había decidido al fin pronunciar lo que no dejaba de removerle. Elaine se alzó, negándose con todas las fibras de su cuerpo. Hermano, de ningún modo podemos permitir que te enfrentes a esa bestia. ¿Por qué? Replicó él con resquemor. He de decirlo. El otro frunció el ceño disgustado. Habla el miedo de perder a un hermano o la desconfianza. Hubo un silencio incómodo. Bedelán decidió que había de romperlo. Mi señor, he de opinar como vuestra hermana y suplicaros prudencia, dijo, mesándose la poblada barba negra. Sois el único hijo varón del rey Pellez, el heredero del reino. Nadie duda de que estáis excelentemente capacitado, pero a pesar de ello, ni tan solo habéis sido ordenado caballero. ¿Cómo pensáis entonces que hemos de proceder ante la noticia de que un dragón dormita en nuestras tierras? Preguntó en tono cabal. Nadie respondió, porque no tenía respuesta. Por ello se sintió él con ánimo para continuar. Dejemos la discusión sobre quién ha de ser el paladín
que nos ayude y permitirme por el momento viajar a ese castillo para saber si la espada aún existe y está en posesión de los herederos. De ser así, les pediré en nombre de mi padre, el rey de Listonais, que nos la cedan para salir de este brete e intentaremos forjarla de nuevo. Los presentes se miraron entre sí, como esperando la voz que juzgara la temeridad del hijo del rey, pero nadie osaba abrir la boca. Todos estaban convencidos de que algún día sería el gran caballero que debía ser, pero aún era joven e impulsivo. Elaine tomó la mano de su hermano y lo miró con súplica y miedo. En los ojos de Eleazar destellaba el mismo miedo que la embargaba a ella, aunque a la vez una determinación que era familiar, pues resonaba dentro de ella. Era fogoso, pero no un inconsciente ni un simple. Contradecirlo más aún sería humillarlo ante quienes habían de ser sus hombres de confianza y minaría la fe que habían de depositar en el heredero. No lo merecía, ni era de recibo hacerlo, dijo ella entonces para que todos la oyeran. Enviemos un mensajero a Camelot para dar cuenta de lo que sucede por si pueden asistirnos, y otro a mi padre, aunque haya de ir a buscarlo hasta Gaulá. Entre tanto, señores, permitid que el heredero de Listenois acuda al castillo de la Roca, siguiendo el rastro de la espada quebrada, ya que solo a alguien de su alta dignidad le podría ser cedida en buenos términos. Nada perdemos con ello, mientras que podemos ganar mucho, y puesto que es menor de edad, yo lo acompañaré en el viaje y lo ayudaré en lo que me necesite. Si la espada de José de Arimatea está en manos de los herederos del Sajón, la traeremos con nosotros. ¿Qué decís a mi propuesta? El obispo frunció el ceño, juzgándola todo un dislate, pero Bedelán y Meliamides estaban henchidos de orgullo. Cada uno por su lado, los dos tenían a Elaine por su pupila, y cada año que pasaba veían en ella más claramente a una reina. A favor, dijo el senescal. A favor, le siguió el sacerdote del castillo, y luego golpearon sobre la mesa, causando un terrible estruendo, a modo de aclamación, hasta que Sinefrid no tuvo más remedio que adherirse a la aprobación. Eleazar miraba a su hermana colmado de felicidad, de aprecio y de agradecimiento. Al alba del día siguiente, partieron discretamente hacia la Marca del Norte, con solo 2 soldados como escolta para viajar lo más rápido posible. Iban pertrechados con provisiones y capas abrigadas por el tiempo húmedo y frío. El paisaje de Listenois alternaba espacios abiertos a orillas de lagos con colinas y riscos abruptos que entorpecían el paso. Comenzó a llover tan pronto como abandonaron Corbenic y tuvieron que transitar por caminos embarrados. Al poco de dejar atrás la villa de Caer-Luel, resultó que se extraviaron por culpa del mal tiempo. Los 4 miembros de la comitiva se vieron obligados a acampar para, al día siguiente, tratar de volver sobre sus pasos. Ateridos y mojados, los hermanos añoraban la calidez de su hogar, los ropajes secos y el caldo de gallina. No obstante, eran conscientes de lo extraordinario de aquella aventura. Con la luz del día lograron localizar
el cauce del río Ituna, que les sirvió de guía hacia la cordillera que atravesaba la Marca del Norte. Un par de jornadas más tarde les aparecía a la vista el risco en el que se erguía el castillo que llamaban de la Roca. La lluvia en aquel punto se había convertido en una cortina de agua tan fina que apenas se diferenciaba de la niebla, que flotaba en jirones confusos sobre el terreno. El perfil de la fortaleza se fue delineando conforme se acercaban, ascendiendo por un camino pedregoso y serpenteante, muy descuidado. Fueron viendo cada vez mejor los pendones solitarios que ondeaban en lo alto de la muralla, hasta que fueron descubriéndose como meros andrajos raídos. En contra de lo que esperaban, la construcción parecía abandonada. Se intuía un foso que rodeaba el cuerpo principal del castillo, sobre el que habían bajado el puente levadizo. Sin embargo, del interior no llegaba ruido ni luz alguna. No había más que la lluvia y el silbido del viento. Cruzaron la puerta que estaba entreabierta y entraron en un patio de armas. Lo hallaron por completo desierto, descompuesto y sucio, como si las gentes de allí habían vivido, hubiesen escapado apresuradas y dejando atrás sus pertenencias. Buscaron refugio de la lluvia en las caballerizas. Se sentían desolados. Era imposible saber cuánto tiempo llevaba la plaza abandonada, si bien no se veían indicios de que se hubiera librado ahí batalla alguna. ¿Qué había sucedido para que los moradores dejasen una fortaleza tan bien situada y con tan buenas defensas todavía en perfecto estado? Fuera lo que fuese, era razonable pensar que si al menos habían tenido tiempo de recoger sus pertenencias más preciadas, se habrían llevado con ellos todos sus tesoros, y que en el caso de que hubieran tenido que salir huyendo, probablemente el castillo habría sido presa de los saqueadores. Con todo, había algo que resultaba extraño. ¿Cómo es que nadie ha ocupado todavía esta magnífica plaza? Se dijo Elaine en voz alta. Sería posible instalarse y guarnicionarla rápida y fácilmente. Los soldados que la acompañaban, que formaban parte de la guardia de Copernic, lo hallaban asimismo insólito. Después de disponer las caballerizas para que sus monturas pasaran la noche, se trasladaron a la torre del homenaje. La región era fría y húmeda, y necesitaban encender un buen fuego, si es que hallaban madera para ello. Al día siguiente, con más calma, explorarían el interior de la fortaleza abandonada. Sin decirse nada unos a otros, habían optado por ensordecer en sus pechos la sospecha de que la espada rota no se encontraba ya en el castillo hasta que los hechos les dieran la certeza. Descubrieron entornado el portón del edificio principal. Tuvieron que empeñarse todos en empujarlo con fuerza porque había despojos detrás que lo atrancaban. Al pasar al interior se hallaron en una sala, en una alta antesala oscura. Los soldados se disponían a improvisar una iluminación con yesca y pedernal cuando Eleazar les llamó la atención. Al fondo de un pasillo, una luz rasguñaba las tinieblas. Daba la impresión de que hubiera una gran puerta de 2 hojas levemente desencajadas, probablemente el acceso al gran salón. Se encaminaron hacia ahí en silencio.
con el alma en vilo. Cuando entraron en la sala, les sorprendió encontrar que las lámparas de aceite brillaban, como si alguien las acabara de encender, aunque el aire helado y las telarañas atestiguaran el abandono. El paso del tiempo era visible en la fina capa de polvo que cubría los muebles, si bien todo lo que había en la estancia estaba ordenado y dispuesto para su uso. «¿Hay alguien aquí?», dijo Eleazar, aunque solo obtuvo el eco por respuesta. Resultaba desconcertante que todo pareciera preparado para que los moradores volvieran a usarlo. Sin embargo, era pura apariencia. Cuando Elaine se acercó a la mesa a mirar lo que se contenía, apoyó la mano en el respaldo de una silla y la madera se desmenuzó bajo el peso de su brazo. Lo retiró a toda prisa, intercambiando una mirada con los otros. De repente temieron que todo el castillo se les desmontara encima. Había caído ya la noche y estaban helados, exhaustos y cada vez más atemorizados. Un aire gélido y húmedo venía de los corredores, como si por toda la casa se dispersase el aliento del mismo invierno. Los soldados reculaban hacia la puerta aferrando las empuñaduras de sus espadas. «Señores, deberíamos irnos de este lugar», dijeron a los hermanos. Elaine y Eleazar se miraban inquietos. Habían viajado hasta ahí para abandonar ante la primera dificultad. De pronto, un golpe de viento cerró violentamente la puerta, causando un poderoso estruendo que resonó en los altos techos. Las lámparas parpadearon, amenazando con apagarse. Todos oyeron claramente un susurro. Eleazar y los soldados empuñaron las armas y, rodeando entre los tres a Elaine, alzaron los filos mientras escudriñaban la estancia con los ojos bien abiertos, alerta ante cualquier movimiento. Fuera de las manchas de luz de las lámparas, sin embargo, no había nada más que las sombras. Fue Elaine quien, desde el centro del corro, se dio cuenta primero de que algo descendía desde los cruceros del techo. «Ahí», exclamó señalándolo. Era un manto de oscuridad que acabó posándose sobre la mesa y que, al caer, bañó todo el espacio a su alrededor de sombra con una suerte de emanación que huía de su cuerpo. Las lámparas más cercanas se apagaron, reduciendo la luminosidad de la sala. En su seno se adivinaba una silueta de piernas y brazos delgados y largos, demasiado en proporción con su cuerpo, emergiendo adelante. Al final de un espigado cuello salió de la penumbra un rostro enteramente blanco, como de hielo, pero con labios negros y unos ojos que eran dos trozos de carbón. Los viajeros resollaron, atenazados por el miedo. Denso vaho escapaba de sus bocas. La temperatura de la habitación había caído. Parecía que se hallaban al raso en tierras boreales. La criatura permaneció quieta, estudiándolos, mientras las espadas de los guerreros retemblaban en sus manos, y Elaine acariciaba su rosario dentro de su túnica. Fue ella la primera que logró recomponer el ánimo y ordenar sus pensamientos. Aquel ente parecía un espectro. Tal vez se hubiera hecho con el control del castillo, lo cual explicaría el abandono súbito del lugar.
y el hecho de que nadie lo hubiera ocupado después. Tragando saliva, intentó reunir fuerzas para romper el silencio. ¿Eres el señor del castillo?, preguntó con la voz entrecortada. El espectro dirigió su mirada hacia ella. Cuando habló, la oscuridad en derredor se tornó más espesa y asfixiante. Sé lo que buscáis. Otros lo buscaron antes. Ninguno lo consiguió. Volvió a elevarse y se cernió sobre ellos. Los soldados se retrajeron, dominados por el espanto. Sin embargo, Eleazar se interpuso en el camino del espectro. Sus estocadas atravesaron aquella oscuridad hecha criatura como si solo hendiera el aire, hasta que el ente se cansó del juego. Alzó una mano blanca cuyos delgados dedos se prolongaban en uñas afiladas como sables, y la descargó sobre él con un movimiento que relució igual que un relámpago. El muchacho opuso la espada, pero el brazo pasó a través de la hoja, aunque luego las uñas le causaron una herida que lo atravesó de arriba a abajo. Eleazar se quedó inmóvil, con los brazos caídos y los ojos en blanco. La herida no era cruenta, sino del espíritu. En vista de ello, los soldados fueron en su busca para sacarlo de ahí. Entonces el espectro abrió los brazos, extendiendo el manto de oscuridad, y se abalanzó sobre ellos. Los capturó a los tres con su negro brazo y luego se alzó levantándolos del suelo. Elaine cayó de rodillas, pálida y temblorosa. Los tres guerreros parecían estatuas heladas. Tenían los ojos muy abiertos y la piel con la apariencia del mármol. Se hallaban suspendidos en el aire por el abrazo del espectro, que los contemplaba con gesto escrutador, como observaría a un insecto que hubiera aplastado. Piedad, pude decir con apenas un hilo de voz, alzando las manos hacia lo alto. El espectro bajó su semblante blanco hacia ella y la atravesó con los carbones que eran sus ojos. Devuelvo lo que se me ha dado. Nadie tuvo piedad conmigo. En aquella voz se escuchaba una amargura muy profunda. Se trataba de un alma en pena. Comprendió ella, probablemente ligada al castillo por algún motivo. Elaine bajó las manos y le sostuvo la dura mirada que intentó escrutar a pesar del pavor que producía. Le parecía ver dolor, un dolor más fuerte de lo soportable, de la inmunidad de aquel gesto. Tragó saliva sobrecogida. Desconozco cuál es la fuente de tu tormento. Seguro que tienes motivos para el encono, pero nosotros no te hemos causado ningún daño. El espectro entornó sus negros ojos y después descendió muy despacio hasta donde estaba ella. Estiró una mano y luego un dedo, cuya larga uña avanzó hasta colocarse debajo del mentón de la muchacha. Yo tampoco dañé a nadie, sino al contrario, amé, y mira a dónde me ha llevado. Elaine tuvo que alzar el rostro para evitar la acerada punta de la garra que le aguijaba la barbilla. Si algún día defendiste lo que era honrado y justo, y tal vez fue por ello que caíste en desgracia, has de saber que nos encuentras en esa misma circunstancia, y que si nos perjudicas, estarás causándonos el mismo daño que tú recibiste. Tragó saliva al ver que el espectro acercaba el rostro al suyo desde lo alto. Se le acercó tanto que hubiera podido oler su aliento de haber sido un ser vivo.
En lugar de ello, notaba el frío gélido que emanaba de la criatura. Amé a alguien como tú. Ya no me queda nada de eso. Mi amada no está, ni está tampoco quien me la arrebató. Ahora solo quedo yo, y es mío todo lo que fue de mi enemigo. Tú tampoco estás, te fuiste con ella. ¿Acaso no reconoces en lo que eres ahora? ¿Acaso te reconocería ella? El espectro no respondió. Giraba la cara muy lentamente, como si pretendiera verla cabeza abajo. Todo tiene un precio. Yo pago el precio de la venganza, adujo con desdén. Ella no se dejaba amedrentar, sino al contrario, habiendo percibido la debilidad de aquella criatura, recuperaba la presencia de ánimo por momentos. Se sentía cada vez más poderosa. Es un precio demasiado oneroso el que estás pagando, un precio injusto. Las almas necesitan paz. Tú le diste paz a tu enemigo y a cambio tienes el tormento eterno. Cuanto más desafiante era su tono, más se envalentonaba. ¿No debería ser él quien penase en tu lugar? ¿No deseas descansar de una vez? ¿No deseas, tragó saliva, reunirte con ella? Al oír esa pregunta, pareció que la criatura recibía el impacto de una flecha. Retrajo la cara y la mano, que desaparecieron en la oscuridad que emitía, y se alejó de Elaine, levitando sobre el suelo. Se oyó solo su voz cavernosa. Estoy maldito. Elaine comprendió que había dado con lo que necesitaba. No hay maldición que no pueda romperse, dijo, dando un paso hacia la criatura. El objeto que se conserva en este castillo es una reliquia sagrada, una espada bendita por un santo. Si tantos han venido a buscarla, es porque está investida con un poder muy principal y muy reverenciado. Permíteme acceder a ella y yo. De repente el espectro estalló arremetiendo contra ella, mientras volvía a mostrar sus garras, que estiraba hacia los lados, dispuestos a cerrarla en su abrazo, y avanzaba la cabeza en el extremo de su cuello, abriendo una boca llena de colmillos oscuros semejantes a estacas. Al echarse sobre ella, la sacudió con un vendaval, chillándole: hice un pacto muy oscuro, muchacha. ¿Cómo crees tú que puedes ayudarme? Elaine cerró los ojos y luchó contra sí misma para intentar mantenerse en pie y resistir el grito y el viento gélido, aunque estaba aterrada. Cuando pasó el vendaval, abrió los ojos de nuevo. El espectro estaba encima de ella. Observándola con gesto pavoroso, se esforzó para volver a hablar. Con esa espada sagrada esperamos nosotros vencer a un monstruo destructor que amenaza nuestras tierras, y por las mismas razones que tenemos para pensar que podría salvarnos, tengo para mí que podría romper la maldición que te esclaviza. Ponla en mis manos y yo hallaré el modo de librarte. No puedo escapar con ella. Estoy a tu merced. Tú tienes a mi hermano y a 2 de mis soldados. La criatura relajó la furia de su rostro. Lentamente se fue separando de ella sin volverse ni dejar de mirarla. Sin duda consideraba la propuesta en sus adentros. Cuando llegó a donde estaban suspendidos los 3 guerreros, los envolvió con su manto de densa penumbra. No tienes idea de lo que estás haciendo, niña. Ella suspiró. Lo sé perfectamente.
Arriesgo lo único que tengo por salvar lo que más quiero. Pareció que la criatura asentía con la cabeza. Si me engañas, dijo, os quedaréis todos atrapados aquí, y cuando el frío o el hambre os venzan, os convertiréis en mis súbditos y vagaréis conmigo en estas salas por toda la eternidad. Tal diciendo, estiró la mano hacia la pared y extendió las garras, igual que si llamara a un sirviente. A modo de respuesta, los sillares se resquebrajaron y el muro se abrió como una boca. Elaine vio que al otro lado de la pared había una capilla polvorienta, con vitrales en el ábside. El altar era un bloque de mármol blanco, cuyo vientre estalló y en su interior salió algo volando a toda prisa en línea recta hacia la mano que lo llamaba. Era una arqueta prismática de marfil. La pieza voló hasta situarse delante de Elaine, que vio cómo se abría la cubierta para mostrarle el interior. Dentro, sobre un lecho de terciopelo cárdeno, reposaba una espada de antiquísima factura, con la hoja rota en varios fragmentos. Aún conservaba su filo, y ni un ápice de óxido. La espada de Matagrán, bendita por José de Arimatea. El espectro la atravesaba con la mirada, ceñudo. A la espera, ella se preguntaba qué habría de hacer a continuación. Sentía una garra en la garganta que le impedía respirar. La había arrastrado el espectro a cometer su mismo error, el de hacer un pacto con la que la condenaría. La había engañado él, quizá cuando era ella la que pensaba que lo engatusaba. Hizo el gesto de aferrar la empuñadura, pero se detuvo, dejando la mano encima. La hoja se había partido por la mitad con un corte irregular, en diagonal, de modo que el extremo era muy apuntado, muy fino, destellante. Sería necesario reforjarla para que recuperase su poder, pensaba una y otra vez. Tal vez no fuera preciso. Su poder debía estar activo si había de prevenir que alguien indigno la reforjara. ¿Era ella digna? No era un caballero, ni siquiera era un hombre. Pero, ¿por qué habría de importar eso? La cabeza le daba vueltas. Tal vez había cometido la equivocación de su vida. Quizá había matado a su hermano y dejado a Listenois sin heredero, y algo mucho más grande sin esperanza. Asió la empuñadura y alzó la espada. Parecía un objeto inerte. Habló con ella murmurándole: «Te habla Elaine de Corbenic, hija del rey pescador, consejera de la corte oculta. Corre por mis venas la sangre de los protectores de las reliquias de Cristo, el linaje que fundó el rey Bron, por la potestad que me confiere el juramento que hizo mi estirpe, al que yo misma me he obligado. Invoco el poder bendito de José de Arimatea, que dormita en este acero». Tal diciendo quedó a la espera, mas la espada rota no era más que un peso muerto en su mano. «Yo te invoco, poder sagrado», insistió otro poco. Una mueca de hastío deformaba el gesto del espectro. Todo aquello había sido una pérdida de tiempo. «Poder de Dios, el linaje del rey pescador te reclama». No servía para nada. La criatura negó con la cabeza y, apretando la mano, hizo que la arqueta se apartara de Elaine. Ella notó una fuerza que tiraba de la espada
para quitársela de la mano. La sujetó bien fuerte para impedirlo. El espectro la miró con ira creciente. Alzó la zarpa con la intención de descargarla sobre ella y desgarrarle el alma. Pero entonces Elaine se llevó el filo al brazo y se infligió un taco sangriento que empapó enseguida la hoja de la espada. Soy Elaine de Covernic, hija del rey pescador, consejera de la corte oculta. La sangre que te baña es la protectora de las reliquias de Cristo. Por el juramento de mi estirpe, al que yo mismo me he obligado, te ordeno que despiertes. Sus palabras resonaron en toda la sala, y al instante el corte de la hoja se encendió con una luz cálida, ambarina muy potente. Todos los fragmentos brillaban a la vez, también dentro de la arqueta en los cortes. Tan calurosa y pura era la luminosidad que emitían que el espectro quedó ciego por un momento y tuvo que cubrirse los ojos. Entonces Elaine saltó hacia él y lanzando el brazo adelante en una estocada directa, le clavó la punta de la espada rota ahí donde en vida debió tener el corazón. La luz ceruela y limpia como el amanecer se expandió en un estallido hasta devorar toda la sala desde un centro incandescente, blanco absoluto, ahí donde la punta de la espada de Matagrán, en manos de Elaine de Corbenic, había atravesado el corazón de la oscuridad. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El poder de Camelot y la reina prohibida. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.